Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio e estamos para mais uma. Conociendo más la palabra de Dios para vivir más todas las promesas que Dios tiene a cada uno de nosotros. Entonces, conociendo la palabra para vivir, nuestras vidas son testimonio vivo de todo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros. Gracias a usted que está con nosotros, gracias a las personas que aún pueden añadir a este ministerio y también alabar el nombre de Jesús, ese Jesús que vino y nos da la gracia de tener la vida eterna con Él. La promesa está ahí y seguimos nosotros juntos para que podamos seguir adelante hasta el último día en nombre de Jesús. Bienvenido al ministerio aquí que está en todo por digital. Somos la iglesia digital de Jesús y juntos para hacer toda la obra, hablar a las personas que aún no conocen a Jesús para que conozcan y reciban la misericordia de Él. Entonces, juntos, invitamos a todos a participar de este ministerio y gracias por los que ya están orando mucho por esto y aquí estamos, por eso estamos aquí. Gloria a Dios por esto. Entonces invitamos a todos a orar, a trabajar, que vengan a hablar, que usen sus voces, que vengan también a colaborar, y si quieren ofertar. Gloria a Dios por eso. Y ahí seguimos adelante. Ya tenemos nuestro app de la Radio Vineyard, ya tenemos un app para Android y ahora seguimos adelante buscando un app para lo Apple. Y así vamos, porque la palabra de Dios está ahí caminando 24 horas por 7. ¿Así? 24 por 7. 24 Y ahí vamos. Estamos, ahí Sea está. muy bienvenido. Aún si usted tiene una oficina, si usted tiene un negocio, una tienda o que sea, usted puede poner la Radio Vineyard de 24/7 con alabanzas en español, en inglés y en portugués. Entonces, es una forma también de estar trabajando para el Señor, haciendo misiones, ¿no? Llevando la palabra del Señor en nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos aquí para estudiando las parábolas de Jesús en nuestro estudio bíblico. Ya vimos 20 de las parábolas, que son un total de 49. Ya vimos 20 de ellas. Si usted perdió alguna de ellas, busque aquí en YouTube, que ahí tenemos cada una de ellas y usted puede ver cuántas veces quiere. Si tiene duda, entre en contacto con nosotros. Y hoy vamos a ver una nueva parábola de la gran cena. Esta parábola que está en Lucas capítulo 14, versículos de 15 a 24. Y para traer ese estudio, invitamos a nuestro hermano Carlos, que está por ahí, en algún lugar. Ahí está él. Bendiciones, hermanos, Bueno, hermanos. hermanos. Qué gusto verte, qué gusto saludarles y de vuelta, de verdad que mucha enseñanza a través de estas parábolas y especialmente en esta que es una parábola muy especial, diría yo, por el contexto, por el significado, por la enseñanza que tiene una parábola compartida con Mateo capítulo 22, 1:14, donde habla la parábola de la boda. Muy similar en el sentido que ambas eran una fiesta, muy similar que eh, ambas tenían invitados, aun cuando en Mateo era una boda. Lucas, bueno, es una cena, pero sigue habiendo los mismos protocolos, se podría decir, hermano. Y aquí creo que es muy interesante esta similitud que hay entre ambas parábolas, hermano Darcio, porque eh, en el contexto son muy similares, pero eh, en la forma de actuar de los eh, que hacen la fiesta es un poco diferente. En Mateo vemos que este rey actúa de una manera un poco más agresiva, al igual que los invitados, despreciando a los enviados por el rey, y en esta otra vemos un poco más tranquilo todo, pero igual el desprecio es el mismo. De verdad que De verdad vemos una gran similitud
pero las enseñanzas son fuertes, las dos son enseñanzas fuertes y unas enseñanzas que nos hace pensar, hace reevaluar nuestro cristianismo, ¿no? Muy importante porque ese es el significado principal en pensar qué es lo que nuestra relación con Dios, nuestro caminar con Dios. Ahora el contexto de la parábola eh, en, en Lucas, capítulo 14 es muy interesante porque en el capítulo 14, versículo 1, comienza con la cura de un hidrópico o la cura de hidropesia. ¿Qué es la hidropesia? La hidropesia es la acumulación, bueno, la palabra hidro significa agua, la acumulación de líquidos en el cuerpo y también nos da un mensaje muy especial, pero encontramos también mucho legalismo en este capítulo y la verdad que el legalismo creo que es algo de lo más difícil que hay, al igual que la religiosidad, porque nos engaña en muchas formas. Ahora, el legalismo y la religiosidad no nos permiten amar al prójimo. Y esto es también importante porque es lo que nos enseña la parábola. Y como decías tú, hermano, la posición del cristiano. ¿Qué posición estamos teniendo? No solamente es si estamos orando, si estamos leyendo la Biblia, si estamos yendo a la iglesia, es mi posición delante de Dios. ¿Cómo estoy? ¿Cómo vivo la palabra de Dios? ¿Cómo sirvo a Dios? Ahora, algo bien interesante en esta parábola es la misma Biblia dice que tenemos que ser los últimos para ser los primeros, pero acá la toma del último lugar. ¿Qué significa esto? Es las personas que se esperan siempre al final y no buscan tanto el protagonismo. Creo que el cristiano, hermano Darcio, debemos de tener mucho cuidado en esto de querer ser protagonistas y especialmente porque somos advertidos por la palabra de Dios y sobre todo por que la misma Biblia nos dice que eh, debemos ser cuidadosos en esto. Debemos de actuar con cautela porque esto a la vez trae honradez, trae honor a la persona. Pero son tantas enseñanzas y hermano Darcio, lo que me queda muy claro es que cada una de ellas va directamente a nuestra vida espiritual, cada una de ellas va a nuestra relación con Dios, que es muy importante en este día. Así que hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 14, versículo 15, para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Vemos este versículo, este pasaje, cómo comienza y estamos viendo que uno de los que estaban sentados en la mesa dice algo muy importante que llama la atención del Señor Jesús porque es donde comienza él refiriendo esta parábola. Ahora, esto fue en una cena, como lo habíamos dicho, una cena donde había muchos invitados, pero la palabra creo que nos llama mucho la atención es bienaventurado, es bendecido, es una palabra que tenemos que tomar mucho en cuenta. Ahora lo que dice este joven, dice, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Interesante, interesante esta parte, especialmente por lo que conlleva, pero para poder estar ahí tenemos que realmente, como hablamos al principio, hermano Darcy, es observar nuestra vida. Así es que había muchos invitados. Y estos invitados, vamos a ver qué es lo que hicieron, porque ya estaban invitados, porque ya estaban ahí. ¿Cuál fue su reacción?
qué fue lo que pensaron después que el Señor Jesús dijo esta parábola. Pero vamos avanzando y veamos Lucas 14, versículos 16 y 17. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una una gran cena, perdón, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Algunos sugieren, por lo que dice el versículo 15, que probablemente esta es la misma reunión que se inició en el versículo 14, que quizá es ahí en esa misma reunión cuando el Señor Jesús dijo esta parábola. Pero lo que vemos aquí en esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es que había una invitación a una cena, una invitación, había una cena, dice, y había muchos convidados. Entonces, esto es importante, no es muy diferente las costumbres, pero había una invitación a cenar. Alguien había pensado en invitar a la gente a celebrar con él, a estar con él, compartir sus alegrías. Ahora, cuando ya llega el tiempo, envía a sus siervos, dice el versículo, envía a sus siervos a invitar a aquellos o a traer a aquellos que ya estaban invitados. Hay un procedimiento, pero hay una invitación. Ahora, para poder aceptar esa invitación, tenemos que primero recibirla. Esa es la costumbre, inclusive hoy en día. Cuando alguien va a hacer una fiesta, es lo que hace. Trata de de enviar una invitación con tiempo. Hermanos, este mensaje que dice nuestro Señor Jesucristo aquí es un mensaje muy especial porque Él nos ha hecho una invitación y lo vamos a ver al final. Y ya nos ha enviado la invitación a todos. Hay un gran acontecimiento y ese gran acontecimiento, hermano, tenemos que tenerlo en cuenta. Hoy en día debería ser una costumbre para todos nosotros, los cristianos, el recordarnos a todos y a cada uno de aquellos que no conocen de esta invitación que ha extendido el Señor Jesús, no solamente en esta enseñanza, sino a través de toda la Biblia. Una invitación para las bodas del Cordero, una invitación para estar ante la presencia de Dios. Cuando pensamos en esta parábola, debemos de pensar en que el mismo Señor Jesucristo vino por nosotros, vino a la tierra a hacer esa invitación, a entregar esa invitación. Entonces acá el Señor, el del nombre de esta cena, envía a sus siervos con el propósito, como ya hablamos, de traer a sus convidados. Pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí eh, con esta invitación que se hace. El versículo Lucas, capítulo 14, versículo 18 al 20, si tienen sus Biblias. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Muy importante. Y hermano Darcio, creo que aquí antes de iniciar en esta parte, lo que acabamos de ver anteriormente, esa fiesta, esa gran fiesta que tiene este hombre, la verdad que es algo que conocemos todos y nadie espera que haya un rechazo, nadie espera que el día más importante que ha preparado suceda esto, ¿no? Recordamos el pasaje de las bodas en Mateo y es un poco decepcionante ver que la gente no aprecia
aquel esfuerzo y aquel cariño que a veces mostramos hacia ellos. Lo que vemos aquí es que todas las veces que el Señor hace habla sobre una parábola, Él usa algo que las personas conozcan, Conocemos. ¿no? Para que se torne más fácil de entender. Y cuando vemos aquí que alguien ha dicho, mira, bienaventurado el que come con pan en reino de Dios. No sabemos quién fue la persona que habló eso, pero de verdad era un invitado, ¿ok? Y estaba en la cena. Y Jesús cuando empieza a hablar de esta parábola, él le habla de un costumbre que tenían en la época que era, mira, tenía la invitación, no se sabía si iba por WhatsApp, por correo electrónico, por UPS, no sabía cómo, pero llegaba una invitación a la persona. Entonces la persona tenía la fecha, todo cierto, y decía, ok, voy. Pero era un costumbre que aún hoy igual sigue en el Oriente Medio, sigue esto. Pero vemos aquí en los versículos de 18 a 20, vemos que cada uno da una excusa, como si fuera algo normal. Cada uno da una Algo, excusa. algo que me quedé pensando yo al principio es, normalmente en ese tiempo se hacía la invitación, pero ellos tenían todavía la cortesía después de volver a recordarle a los invitados. Así cuando el Señor mandó su siervo, Una atención muy importante, no solamente refleja lo que significan y esa importancia que tienen los invitados para el que está invitando, sino también refleja una atención muy especial para ellos. Ahora, hoy en día no podemos o no vemos estas cosas porque normalmente se envía una invitación y se espera que la persona guarde la fecha. Tenemos un métodos diferentes. Se espera que la persona a través del papel lo tenga en el calendario y llegado el momento lo que hacemos es esperarlo en casa. Pero en ese tiempo era muy distinto. Pero esta costumbre me parece muy de tomar en cuenta porque si alguien me invitaba a mí, eso quería decir que yo era una persona especial así es. para ese hombre. Y si soy una persona especial, entonces lo lógico sería que mi comportamiento fuera asistir a la fiesta por agradecimiento y presentar también mis respetos y mi cariño a la persona. Y eso es importante en este pasaje porque marca una diferencia con lo de hoy. Hoy podemos ignorar las invitaciones fácilmente y tú no me vas a llamar. Si me invitas, no me vas a llamar después. Yo no te voy a Carlos llamar. va a venir, no va a venir. No, de No, verdad. dejamos esto, hacemos la planeación con el mismo cuidado, pero no tomamos ese tiempo y ese cuidado que tomaban ellos para con los invitados. Muy importante ver y esto es lo que tenemos que ir tomando en cuenta porque es exactamente lo que Dios hace con nosotros. De verdad, cuando Jesús empieza a hablar esta parábola y empieza a ver las excusas, nosotros tenemos que recordar que una excusa es algo muy grave en aquella época, era como si fuera un insulto. Sí, negarse era un insulto en ese tiempo. Y entonces vemos la comparación que Jesús hace de las tres excusas. Y Comprado una hacienda, o sea, usted da más importancia a los negocios y las riquezas que la invitación de un amigo y de alguien muy importante. creo que aquí, en esta primera excusa, hermano Darcio, es muy importante porque si nos ponemos a pensar la lógica, ¿quién compra algo sin verlo antes?
Sí, o que platicábamos ayer, ¿no? Mira, cuando usted va a comprar algo, es un proceso, ¿verdad? Claro, Es un proceso, no es algo así que, estoy pasando, me gustó esta hacienda, voy a comprar, aquí, dámela. No es sí, así. No es miré un letrero, se como si vende y lo fuera, compré. como si fuera una comida, un taco, un helado, algo así, ¿verdad? No, es algo más serio, ¿verdad? Bueno, aún cuando compramos estas cosas, comida o helado, los vemos, queremos verlos porque, y para mí esta de las tres excusas que tenemos es el insulto más grande, es el insulto más grande porque por lógica, ¿cómo podemos hacer esto? Ahora, la segunda excusa, que también me parece, mm, perdóname la palabra, ridícula. Eh, He comprado 5 yuntas de bueyes. Mira, esto era una cena. yo no necesito ver las juntas ahora. Voy Es de a ver si tarde, está ya bien. noche. Así es. Yo me quedé pensando en estas cosas, dije, wow, podríamos aceptar quizá la tercera excusa del hombre, y la pusiste en la pantalla, acabo de casarme, pero mira, aún cuando acabo de casarme, bueno, vamos con mi esposa, a no ser que hubiera planes de salir de viaje, pero en realidad es un insulto enorme, una negación a asistir a esta fiesta. Y acá en este contexto, en esta sociedad, creo que el insulto era aún peor porque se había tomado el tiempo todavía de ir a buscarles. Y en vez de decir, no puedo ir, y esto es el punto clave, a veces nosotros no queremos decir la verdad. A Mm, veces no quiere, este es el así, punto, ahí. el punto clave. A veces nosotros no queremos decir que no e inventamos excusas que solamente nos llevan a veces a meternos más en problemas. De verdad empeora las cosas, ¿verdad? Empeora la situación. Sí, esas excusas, la verdad que como cristianos tenemos que tener mucho cuidado y creo que algunas veces nos ha pasado, hermano. Sí. En esas tres discursos, Jesús hace un, un paralelo. ¿Sabe qué es Ujú. paralelo? Sí, Hace sí, un sí. paralelo, ¿no? La primera con lo engaño de los negocios y de las riquezas. Lo segundo, que compró los 5 yuntas de bueyes, los placeres del mundo, ¿no? El interés de las cosas del mundo. Y lo tercero, la afición de la palabra. O sea, mira, yo podría ter ido, como usted habló, con mi esposa. Sí, Entonces, su palabra ya no vale más nada. creo que es muy egoísta pensar en nosotros. A veces hasta por cortesía simplemente, si no quieres tú porque estimas a la persona, porque respetas a la persona, simplemente por cortesía, es necesario presentarse, no ser tan egoístas, tenemos que empezar a pensar un poco en los demás. Este hombre había preparado algo con tanto aprecio, con tanto cariño para sus invitados. Y Sí. lo mejor no era la comida. Lo mejor era que este hombre tenía un propósito por el cual había hecho esta cena y quería compartir esa alegría, ese momento con aquellas personas que él consideraba parte de su vida. Esto es lo que a veces no pensamos, ni Imagínate, nosotros los cristianos. imagínate la situación esta. Usted me invita a cenar en su casa chiles rellenos. Tus favoritos. Imagínate usted. Y usted, y certamente Esperanza va a ser una decena de ellos solamente para mí, ¿verdad? Claro. Dani, vamos a ver. Y de repente marcamos el día, la hora y ¿dónde está Darcio? No viene. Mira, ¿qué pasó?
Lo invitamos, él ha dicho que venía. ¿Y dónde está Darcio? De verdad, es un desprecio total con todo el cariño que ustedes tuvieron para preparar todo y comprar todo, estar todo arreglado, y simplemente yo no aparezco. Y después te digo, ¿sabe qué? Mira, los cristianos son tremendos. Tuvo que hacer una visita a alguien que estaba marimbundo, muriéndose. No, La por excusa, favor, la excusa. una excusa terrible. Porque mira, Terminamos pecando más que si hubiéramos sido. ¿Y por qué te digo esto? Eh, Porque muchas veces nosotros los cristianos rechazamos invitaciones de familia, invitaciones de amigos, porque va a haber otro tipo de gente allí, porque no me gusta. Yo creo que debemos de empezar a pensar un poquito. El Señor Jesús, esto es hermoso. El Señor Jesús estaba en un lugar donde había gente que no lo quería, donde había gente que estaba contra de lo que él enseñaba, donde había muchos que solamente buscaban un pretexto para poder hacerlo caer. Y muchas veces nosotros los cristianos, y vayamos pensando en esto, muchas veces nosotros los cristianos rechazamos las invitaciones, aún de nuestra familia, porque no nos gusta la forma de sus fiestas. Yo no estoy diciendo que vayamos y hagamos lo que ellos hacen, pero al menos podemos mostrar un poquito de respeto y quizá el Señor nos usa en un momento. Pero bueno, hermano, vamos caminando y veamos en Lucas, abran sus Biblias, por favor, en Lucas, capítulo 14, versículo 21, para continuar con esta parábola. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Mira, ¿cuál fue la reacción del Señor? Se enojó, un enojo. Muchos de nosotros quizá hubiéramos tirado la comida, quizá hubiéramos dicho, no volvemos a invitarlos. Pero este hombre tuvo un enojo después de que le hicieron saber, un enojo, el padre de familia fue insultado. No le dieron importancia a esa invitación que él con tanto cariño, con tanto amor había hecho. Así es que veamos la reacción. Dice, ve pronto, no te tardes inmediatamente, ve a las calles, trae cojos, mancos, todo lo que haya, la cena ya está lista. Tráelos, no pierdas tiempo, aquello que había preparado, aquello que con tanto cariño y con tanto tiempo estuve reservando para estos malagradecidos, ya está listo. No pierdas tiempo, tráeme la gente que encuentres, ve a las plazas, ve a las calles de la ciudad, tráeme pobres, mendigos, llama a todos, judíos, gentiles. Esta reacción muy pocas veces la vemos, aún en nuestras vidas. Como lo dije al principio, no sé ustedes, o tu hermano Darcio, qué hubiera hecho, pero quizá me hubiera enojado y no volví a hablarles a estas personas. Quizá hubiera tirado la comida o la hubiera dejado allí y se hubiera echado a perder, en vez de pensar en compartirla con alguien, en vez de pensar en mi enojo. Es dar la oportunidad a alguien más que pueda disfrutar, que pueda ser parte de esa celebración, de esa comida. Si usted se recuerda al principio, en el versículo 15, un hombre dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos. Hermanos, la invitación ya la ha hecho el Señor. Y él primero invitó a su pueblo. Fue despreciado. Hoy en día hace invitación general a todos. Pecadores, no pecadores.
pero todos pecamos. Él no le importa. Lo que quiere es la salvación de esa persona. Y este hombre actuó enojado. Dios no. Dios actuó con amor. Dios actuó con misericordia. Y todo está listo. Todo está listo. Así que este hombre, tenemos que pensar muy bien en la actitud, en qué fue lo que hizo. Él fácilmente hubiera dicho, ¿sabes qué? Dejemos todo así. No hagamos nada, no quiero a nadie, no quiero ver a nadie. Pero por lo contrario, ese es un día especial. Es un acontecimiento grande. Es muy importante. Y lo tienen que saber. Si aquellos a quienes llamé no quieren, invitemos más. Traigamos más personas. Entonces, en el versículo 22, veamos qué es lo que dice Lucas 14, versículos 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Mira, qué trabajo estaban haciendo estos siervos y cuánta gente trajeron. Y dicen, y aún hay lugar. Millones fueron invitados. Millones son invitados. Millones se salvaron, millones se van a salvar. Es un banquete inagotable. Esto es lo que Dios ha preparado. Y esto es lo que el Señor Jesús está diciendo exactamente en esta parábola. Ese Señor que ha preparado esa invitación es Dios. Y ha enviado a su Hijo. Y esto es maravilloso, hermano Darcy, porque es el mensaje central de esta parábola. Es maravilloso, es Dios quien ha enviado a su Hijo, Cristo Jesús, directamente por ti y por mí, hermano. Y aún así rechazamos la invitación. Sí es. Y vemos que muitos são llamados, pero pocos são escolhidos. E, na verdade, não é Deus que escolhe, somos nós que escolhemos a Deus. Decidimos. Nosotros que tenemos que escoger o no. Nosotros que tenemos que decidir o no. Y la verdad, o que el Señor habla en este versículo 22, justamente esto. Aún hay lugar. Mira, si usted está vivo y yo estoy vivo, aún tenemos la oportunidad de estarmos en esta gran cena. De verdad, eso va a depender de nosotros. Ahora, esta invitación creo que también la tenemos que recordar nosotros como cristianos, porque nos debe de llegar a llevar a pensar qué es lo que Dios tiene preparado para ti, para mí. Y debemos de esforzarnos más por vivir esa vida de santidad que Dios quiere. Pero vamos, ¿qué es lo que dice Lucas, capítulo 14, versículo 23 en sus Biblias? Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Mira, ya había ido por las plazas, ya había ido por la ciudad, ya había ido a buscar en las calles y trajo a todos aquellos que encontró este hombre. Entonces, nuevamente le dice, Señor, ya hicimos como mandaste, pero aún sigue mucho lugar. Aún hay oportunidad, Dios nos está esperándote a ti. Aún hay lugar para ti. Aún se está predicando el evangelio. Dice, fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Esto habla, como lo mencioné al principio, de esa decisión de este hombre, de que más y más gente compartiera su gozo, su alegría. Ve por los caminos, por los vallados, fuera de la ciudad. Trae gentiles, fórzalos a entrar. No aceptes excusa.
No importa su pobreza espiritual. No importa su condición de vida. No importa si no tienen ropa, si están faltos de ropa. ¿Sabes? A Dios no le importa si tú eres rico, si tú eres pobre. Dios lo que quiere es que llegues a su casa, que se llene su casa. Este hombre pedía que se llenara su casa. Dios es lo que quiere, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos, que todos lleguemos al arrepentimiento. Y por esto la invitación es a millones. Y sigue siendo para todo aquel que aún no tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque aún no hay lugar. Pero para que esto sea posible, para que esos millones puedan venir a Cristo, puedan asistir a esta gran cena, a este día especial que ha preparado nuestro Señor Jesucristo, tenemos que predicar la palabra. Y predicar la palabra en todos los sentidos, por todos los medios. Porque la única que puede traer a los pecadores es la palabra de Dios. No es como nos vemos, como somos. No, es la palabra de Dios. Y esto, hermano Darcio, creo que tenemos que dejarlo muy en claro. No es la forma que tú hablas, no es la forma que yo hablo, no es lo que las palabras que nosotros podemos inventarnos si quieres, no es la forma que nos vemos. Lo que debe atraer a las personas es la palabra de Dios, porque fue lo que te atrajo a ti, lo que me atrajo a mí, hermano. Y como cristianos, tenemos que pensar seriamente en que lo que se predique sea Cristo, el mensaje de la salvación. Así es, hermano. Por eso tenemos nuestra iglesia digital, para que no haga excusas. Ah, ¿sabe qué? Porque no puedo ir a la iglesia. Ok, ahí estamos. Tiene internet, ahí vamos, ahí estamos. Para que no haga excusas. Nosotros, todos nosotros tenemos un llamado. Y si usted no sabe cuál es su llamado, es porque no escucha o que Dios tiene te llamado. Si no escucha, es porque está muy lejos de Dios. Oh, pastor, por favor, lo siento. Lo siento, todos nosotros tenemos un llamado, todos nosotros tenemos algo a hacer. Ahora, ¿sabe qué pasa? Usted puede decir, porque usted es pastor, entonces tiene que hacer esto. No, no, yo no tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo que Dios manda que hagamos. De verdad, nosotros estamos muy involucrados con nuestras cosas, muy involucrados con las cosas de este mundo. Y nos olvidamos o dejamos al lado con muchas excusas. ¿Sabe qué? Mira, Carlos podría no preparar el estudio hoy. ¿Por qué? Porque fue a quiropracta, ¿verdad? No, y aún sigo, me cuesta estar sentado en esta silla, me Y duele. trabajó toda la noche y seguro que no durmió. Mira, él tenía muchas excusas. Simplemente podría pasar para mí un texto y decir, hermano, hágalo estudio. Y lo hacíamos. Pero no. O que nosotros estamos llenos de excusas, así como esses invitados. Excusas para hablar del Señor, excusas para predicar la palabra, excusas para hacer las cosas del Señor. Pero pastor, yo tengo que hacer mis cosas. Ok, entienda una cosa. Cuando usted cuida o hace las cosas de Dios, Dios hace sus cosas. Mira, nosotros, yo creo que todos nosotros tenemos problemas, todos nosotros tenemos dificultad, todos nosotros tenemos muchas cosas que están en nuestra cabeza, que tenemos que, tiene que tener esto y aquello, y hacer esto y hacer aquello, pero de verdad, nosotros no podemos poner esto arriba de Dios. Tenemos que tener Dios arriba de nosotros. Y cuando lo tenemos, las cosas se van aclarando. Los mares se van abriendo. La roca sale agua. Lo muerto va a resucitar. O que sea.
Va a ocurrir cuando tratamos primero de las cosas del Señor. Y tratar de las cosas del Señor no es olvidar de su familia, olvidar de su responsabilidad. No, no es estar involucrado dentro de la iglesia y pensando que involucrado con todas las cosas de la iglesia está haciendo las cosas del Señor. De verdad no está haciendo las cosas de la iglesia. Pero de verdad, predicar la palabra con nuestra vida. Ah, pastor, pero yo no sé hablar. No, no necesita hablar. Demuestre. Demuestre. Esto que el Señor Jesús habla fuerte en esta parábola. No hay excusas. Eso tenemos que tener muy claro, ¿no, hermano? Claro, ahora lo importante de esto y por esto lo hacemos es para que la gente conozca esa invitación que está haciendo Dios, que está haciendo el Señor Jesús. Y esa invitación hasta el día de hoy sigue presente. Pero sigamos, mira, abran sus Biblias en Lucas, capítulo 14, versículo 24, y veamos qué es lo que dice casi llegando al final. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Como dijiste, hermano, todos tenían un pretexto. ¿Cuál es tu pretexto? ¿Cuál es mi pretexto? Ahora, el Señor Jesús reprende a los judíos. Con cada una de estas parábolas, y lo hemos visto, lo han visto ustedes. Siempre el mensaje es reprenderlos para que vengan al arrepentimiento. Y hace un llamado a los gentiles. Esto es hermoso porque Él no hace excepción de personas. A quien tiene que reprender, reprende. A quien tiene que llamar, llama. Pero todos tienen un llamado al Evangelio, al igual que tú. Todos son llamados al Evangelio. Ahora, no todos lo aceptan. Es más aceptado por los pobres. La palabra de Dios siempre es más aceptada por los pobres en espíritu, dice la palabra, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Hay mucha ingratitud a veces en aquellos quienes son invitados. Hay mucha ingratitud a veces en nosotros mismos hacia Dios. Ahora, en esta invitación especial hay mucha ingratitud o muestra a la gente mucha ingratitud porque no se dan cuenta que no habrá otra oportunidad. El Señor de esa cena de la que estamos hablando en Lucas hizo una sola cena. Y en esa cena trajo a todos aquellos que no habían sido invitados. Muy seguramente para aquellos que habían sido invitados no habrá otra oportunidad. No volverán a ser invitados. Pero el hombre por fin pudo gozar, pudo compartir su gozo, su alegría, su comida, su felicidad, porque las mesas estaban llenas. ¿Sabes qué es lo que busca Dios? Lo que busca Dios es que su presencia, delante de su presencia, estemos todos. Que las mesas estén llenas en esa gran cena que Él ha preparado para ti y para mí, cuando estemos delante de la presencia del Señor. Pero tenemos que poner atención, porque la invitación tiene un tiempo, está caducando, es tiempo limitado. Así como fue en esta parábola, se invitó a las personas, después se les llamó, la rechazaron. Si alguno de ellos se hubiera arrepentido y hubiera querido ir a la casa de este hombre a cenar, ya no había lugar, ya se había llenado todo, ya la invitación para él había caducado, se había terminado. Pero para ti y para mí, todavía hay tiempo, tiempo para poder llegar a ese banquete. ¿Te imaginas?
En unos días estaremos celebrando la Santa Cena. Y es solamente algo parecido a lo que sucederá en el cielo cuando estemos en la presencia de Dios. Todos reunidos en esa mesa, ante la presencia del Señor, celebrando ese banquete, gozando vida eterna, viviendo en la presencia de Dios. Pero para eso tenemos que aceptar a Cristo Jesús. Tenemos que aceptar la invitación. Y esta es la invitación que Dios te está haciendo, me está haciendo a mí. Este es el propósito por el cual Él ha venido a invitarnos. Para que tú y yo aceptemos esa invitación y aceptemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si tú tienes dudas, no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos ayudar, porque es importante, porque ese es el mensaje del Evangelio, aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Sí, sabemos que los tiempos son malos, sabemos que cada día es más difícil. Pero ¿sabes qué significa eso? Y esto es algo que te encanta a ti, hermano Darcio, y me encanta a mí, que Jesús está volviendo, que el tiempo de nuestro Señor Jesucristo está aquí, que ya es tiempo de aceptar la invitación y de dejar las excusas, porque creo que todos, al menos alguna vez hemos escuchado de Cristo Jesús, de cómo murió en la cruz. Entonces Jesús está volviendo, hermano Darcio. Ahora te invito a ti para que pienses, ¿qué vamos a hacer con esta invitación? Vamos a poner una excusa como todos aquellos. ¿Qué vamos a hacer con este llamado? Vamos simplemente a ir a la iglesia cada día y sentarnos ahí sin hacer nada. ¿Qué estás haciendo con tu vida, con tu relación con Dios, con tu caminar con Dios, con tu obediencia a Dios, con tu santificación al Señor, con tu consagración a Dios? ¿Qué estás haciendo para no leer la palabra de Dios, para no orar, para no amar a tu prójimo, para no ayudar a aquellos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos anunciando el Evangelio. ¿Qué excusa estamos poniendo a Dios? ¿Qué excusa le daremos a Dios? No solamente el tiempo se acaba para aquellos que aún no han aceptado la invitación, para aquellos que aún no tienen a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Se acaba el tiempo, pero también se acaba el tiempo para ti y para mí, porque pronto estaremos en la presencia del Señor. Y allí es donde las cosas serán muy difíciles, hermano Darcio. Y te dejo para que hagas la conclusión, hermano. De verdad, debemos practicar más la palabra del Señor, vivir más de ella, practicarmos más el Evangelio de Cristo. De verdad, seamos más cristianos, cristianos activos, no solamente aquel cristiano que tiene una identidad. Mira, aquí está mi drive de cristiano. No, Identificación, sí. la identificación de cristiano, pero un cristiano activo en las cosas del Señor. Hablábamos que nosotros no somos en contra que usted esté en la iglesia haciendo las cosas de la iglesia, pero las cosas de la iglesia son para la iglesia. Muchas de ellas no son para Dios. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, tenemos que vivir más, tenemos que caminar más, tenemos que hacer más o que el Señor quiere de nosotros. Y para esto tenemos que nos colocar delante del Señor, entender
nuestro llamado, entender su voluntad en nuestra vida y caminarnos. Amén. Caminarnos, ¿no? Entonces, hermanos, en nombre de Jesús, si aún tiene alguna duda, alguna pregunta, se puede encaminarla por nuestro correo electrónico aguavivaministerio12@gmail. Y nosotros te vamos a responder, Carlos y yo te vamos a responder. Devocionales que mandamos todos los días, si usted quiere recibir los devocionales, que es un versículo y una pequeña meditación rápida, puede alistarse con nosotros. Y tenemos las redes sociales, ¿no? En YouTube tenemos nuestro canal en YouTube, donde ponemos todas los estudios, ponemos todas las prédicas, ¿no? Lo mismo en Instagram, en Facebook. Usted es nuestro invitado a agregarse allá con nosotros. En TikTok también ahí estamos, no Messenger, cada uno con este enderezo, con esta dirección, y todos ellos tienen este logo aguavivaministerio.com. Tenemos dos canales en Telegram, uno en portugués y uno en español. Y usted puede agregarse también con nosotros. Entonces, no tiene excusas. No tiene excusas de no hacer las cosas del Señor. No tiene excusas. Te invito a estar con nosotros tratando de la próxima parábola, que es el ayuno, que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos de 18 a 22. Vamos a estar en viernes aquí hablando sobre esto en nombre de Jesús. Y usted es nuestro invitado. Venga con nosotros. Venga con nosotros. Gracias, Carlos, por traer este estudio. Gracias por estar con nosotros, mi hermano, y por su esfuerzo, ¿verdad? Gracias, un abrazo, de verdad, algo muy importante para pensar y me quedé pensando un poquito en lo de las excusas. Entonces creo que sería bueno de ahora en adelante pensar qué excusas estamos poniendo porque no son aceptadas delante de Dios. Sí, de verdad. Usted puede engañarme y yo puedo engañarte, pero a Dios nosotros no podemos engañar. Amén. Te Un invito, abrazo. te invito a estar domingo con nosotros en Servicio de adoración en familia. con Con la Santa Cena del Señor. Venga con Amén. prepare sus elementos y esté con nosotros. Y invitarte a la próximo martes tenemos nuestra reunión mensual de oración. Esta reunión no es grabada, pero tenemos mucho que orar. Si usted tiene petición, mándanos, que aquí tenemos un muro con todas las centenas de peticiones que tenemos acá. Y si quiere venir a orar también, venga, que será muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Más una vez, Carlos, gracias por traer el estudio. Y aquí estamos. Que Dios te bendiga. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.